Hola, ¿qué tal? Les saluda el profesor Sabanet. En esta ocasión les presentaré un video tutorial sobre la temática tipos de circuitos eléctricos en serie y en paralelo. Como primer punto vamos a tomar en cuenta lo que refiere el circuito eléctrico y sus partes o componentes. Primero que nada vamos a tomar en cuenta que un circuito eléctrico fundamental, sencillo o básico contiene lo que es una pila de corriente. Vamos a tomar en cuenta que también tiene un elemento receptor que básicamente podría ser un foco, un aparato de sonido, una plancha o cualquier otro tipo de electrodoméstico o aparato que funcione con electricidad. Otra parte fundamental de un circuito eléctrico sería lo que es un interruptor. Todos estos conectados entre sí por un elemento conductor, lo cual sería un alambre. En el alambre recordemos que es donde va a viajar la corriente eléctrica. Ahora bien, la corriente eléctrica, pues como estábamos hablando en la presentación anterior o en imágenes anteriores, es aquella que puede viajar sobre un cable conductor o por medio de un cable conductor. Aquí vemos un ejemplo donde está una pila, tenemos un interruptor. La pila pues transmite corriente eléctrica en todo el cable conductor y este pues hace que si se encuentra un aparato conectado a ellos o cualquier dispositivo eléctrico pueda tener un funcionamiento. Recordemos que la corriente eléctrica es aquella cantidad de electrones que va a viajar por unidad de tiempo en un cable conductor. Ahora bien, los componentes de lo que sería un circuito eléctrico podemos tomar en cuenta que hay una simbología para ir ya detallando lo que va a estructurar a un circuito. Primero que nada vamos a tener por acá la simbología a lo que sería un interruptor. Aquí podemos verlo cuando el interruptor está abierto y cuando está cerrado. Elemento que permite abrir o cerrar el paso de la corriente eléctrica. Esto es básicamente el interruptor. Si el interruptor está abierto, es el caso que está acá, quiere decir que no circulan los electrones, ya que aquí no hay un flujo continuo porque se va a interrumpir por estar abierto. Cuando se cierra es básicamente ya lo que va a poder transmitirse los electrones por medio de este puente, podríamos decirlo así. También vamos a tener lo que es el alambre conductor, y esto es un hilo por donde circulan los electrones impulsados dentro del sistema. También tenemos lo que es el resistor eléctrico, tenemos aquí la simbología, acordémonos que estamos viendo el componente real versus la simbología que se puede ocupar para representarlo ya en un esquema. Y por acá son elementos del circuito que se oponen al paso de corriente eléctrica. Aquí hay que aclarar algo. Esto se opone al paso continuo, pero no quiere decir que se va a eliminar el paso de la corriente eléctrica. Siempre va a fluir, pero en menor cantidad. Por eso es que se llama resistencia eléctrica, o en este caso le podemos tomar en cuenta como resistor eléctrico. También tenemos la pila, y este es parte del circuito donde se produce la electricidad, manteniendo una diferencia de tensión entre sus extremos. También podemos ver acá lo que sería una representación simbólica si se encuentra un foco o una LED, ambos dos dispositivos que funcionan con electricidad. Pasemos al siguiente punto. La simbología para representar un circuito eléctrico, como ya lo veíamos anteriormente. Aquí tenemos lo que es el interruptor. En este caso tenemos un interruptor cerrado donde puede habilitarse el paso de la corriente eléctrica. Tenemos la pila, que sería ya la simbología aplicada, y tenemos lo que es el foco. Ya cuando este sistema pues básicamente funciona, tenemos la iluminación o lo que sería el buen funcionamiento de un circuito eléctrico, lo cual nos permite tener en cuenta si decidimos apagar o encender a través de ese interruptor que se puede mostrar en esta parte de acá. La clasificación de los circuitos eléctricos. Vamos a tomar en cuenta circuito en serie y los componentes
que están dispuestos de manera que la corriente eléctrica pase a través de cada uno siguiendo una sola ruta, es decir, uno después del otro. A esto es que le llamamos el circuito en serie. La electricidad solo puede seguir un camino en un circuito en serie, o sea, no puede tomar en cuenta otro camino alternativo. Por lo tanto, la corriente sale de la fuente de energía, pila o batería, hacia cada componente y regresa a la fuente de energía. Si uno de sus componentes se daña, la electricidad ya no fluirá a través del circuito, dejando de funcionar. Tomemos en cuenta esto. El ejemplo se muestra acá a continuación. Nosotros podemos ver un circuito en serie, se quita un foco y automáticamente los demás focos dejan de funcionar. La corriente eléctrica fluye sobre una sola dirección en los tres focos. Acordémonos que esto ya es característico de lo que sería un circuito en serie. Vamos a tomar en cuenta el circuito en paralelo. Tomemos en cuenta la teoría. En un circuito paralelo, los componentes están dispuestos de modo que al menos dos caminos pueden transportar la corriente eléctrica. Si ambas rutas tienen los mismos componentes, la corriente eléctrica se divide de manera uniforme entre las dos rutas. Si uno de los componentes se daña, un foco, una lámpara, podría ser el ejemplo, ¿verdad? La electricidad todavía tiene otro camino para que pueda pasar la corriente. Las instalaciones eléctricas de las casas son un ejemplo común de estos circuitos paralelos. Veamos un ejemplo acá estructural. Como podemos ver, tenemos la pila y tenemos tres focos. Ahora tenemos la conexión diferente, ¿verdad? Quitamos un foco y podemos ver aquí que los otros dos están funcionando correctamente debido a la característica que tiene el circuito en paralelo. Quiere decir que acá hay diferencia entre estos dos. En el serie quitamos uno, dejan de funcionar todos. En el paralelo quitamos uno y los demás siguen funcionando adecuadamente. Ahora analicemos los siguientes casos. Digamos el diagrama número 1. Tenemos un tipo de conexión de los dos resistores. Tenemos diagrama 2. Tenemos por ahí diagrama 3, donde se nos están presentando en el diagrama 2 la conexión de dos pilas. En la simbología se verifica así. En el diagrama 3 tenemos el tipo de conexión de tres resistores y aquí vamos a tener que clasificar cómo es que se conectan, si están conectados en serie o paralelo. El diagrama 4, de la misma forma, tenemos tipos de conexión de dos resistores y aquí se ubican dos resistores, en el anterior fueron tres. En el número 5, diagrama número 5, tenemos la conexión de dos LED. Y lo que sería por último el número 6, diagrama 6, tipo de conexión de los tres resistores. Por acá vamos a ir viendo algunas diferencias y veamos cómo es que están clasificados. El primero se clasifica en serie, ya que tiene una secuencia en su conexión, va continua el resistor con el otro resistor. De igual forma lo vamos a ver acá en la parte de las pilas que están conectadas continuamente. Asimismo podemos ver el tercer diagrama que tiene continuidad en su conexión, como lo vemos acá en el señalamiento de la imagen. Y vamos a ver también en el cuarto ejemplo. Si bien es cierto, aparente tener otro tipo de clasificación, pero esto es nada más por la estructura espacial de cómo está distribuido. Pero si lo vemos es continuo lo que es la conexión de los resistores. En lo que sería la parte de las LED, aquí ya tenemos una clasificación paralela. Ahora, la corriente eléctrica puede tomar este camino y cumplir por acá si eliminamos este. Todavía quedaría funcionando cualquiera de estos dos, así como lo vimos en el ejemplo anterior de la clasificación de los circuitos en paralelo. Por último, en el diagrama número 6 tenemos el tipo de conexión reflejado en paralelo también, ya que podemos observar que aquí en estas tres alternativas cualquiera que falle, ¿sí? Si falla estas dos podrían estar. Estos son los ejemplos notoriamente que se hacen con la simbología que hemos tomado en cuenta en las imágenes anteriores. Tomar en cuenta los siguientes puntos.
Veamos, la electricidad es un flujo de pequeñas partículas llamadas electrones en un átomo. También debemos de tomar en cuenta que los materiales llamados conductores permiten que los electrones fluyan a través de ellos. Una batería está compuesta de dos metales diferentes bañados en una solución ácida. Y dos objetos conductores eléctricos son el clip de acero y el cable de cobre. Serían dos ejemplos. El jugo de limón es una solución ácida, también llamada electrolito. Ahora, esto es todo, pues por hoy. Vamos a tomar en cuenta más adelante el apoyo con otros videos tutoriales. Espero les sirva de mucha ayuda en lo que es las resoluciones de las guías que se están promoviendo. Bendiciones, nos vemos hasta pronto.